Todo comenzó en el implacable y silencioso vacío de la órbita baja terrestre, Leo, a unos 400 kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta. En este ecosistema frágil e invisible, miles de satélites bailaban en una coreografía matemática perfectamente calculada, orbitando la Tierra a velocidades que superaban los 28.000 kilómetros por hora. La catástrofe que estaba a punto de desatarse no fue producto de un fenómeno cósmico impredecible, sino de la más clásica arrogancia geopolítica. Una nación, desesperada por demostrar su supremacía en el nuevo teatro militar espacial, autorizó una prueba balística encubierta. El objetivo era uno de sus propios satélites de espionaje, un enorme cilindro de la época de la Guerra Fría, inerte y a la deriva. Desde un silo móvil oculto en la estepa, lanzaron un interceptor cinético. No llevaba carga explosiva. A esas altitudes, el impacto directo de metal contra metal a velocidades relativas, orbitales, posee una fuerza destructiva superior a la de una pequeña ojiva táctica. El choque fue un éxito militar absoluto, pero un error de cálculo catastrófico para la astrofísica. La colisión no pulverizó el satélite viejo, enviándolo inofensivamente hacia la atmósfera superior para quemarse. En su lugar, destrozó el chasis de titanio, los núcleos de batería y los frágiles paneles solares en una nube hiperdensa de más de 500.000 de fragmentos irregulares. En la superficie de la Tierra, un tornillo suelto es inofensivo. En el vacío, viajando a Mach 22, ese mismo tornillo posee la energía cinética letal de un bloque de motor cayendo desde un rascacielos. Una simple mota de pintura endurecida golpea con el impacto de una bala de francotirador. La nube de escombros, indetectable a simple vista, no cayó. Por el contrario, comenzó a expandirse y dispersarse lateralmente, impulsada por las implacables leyes de la inercia, transformándose en una perdigonada cósmica imparable. Apenas 17 minutos después del impacto primario, la nube de metralla interseccionó con una masiva constelación comercial de telecomunicaciones. El primer satélite fue atravesado de lado a lado en una fracción de milisegundo, estallando en miles de pedazos. Luego cayó el segundo, el quinto, el 20º. Había comenzado el temido síndrome de Kessler. La reacción en cadena fue brutal, exponencial y estadísticamente irreversible. Cada satélite destruido se convertía en miles de proyectiles nuevos, que a su vez aniquilaban plataformas meteorológicas, redes globales de GPS y telescopios espaciales. Sin emitir un solo sonido en el vacío, el espacio cercano a la Tierra se convirtió en una trituradora gigante. En menos de 6 horas, la órbita baja se transformó en un huracán de aluminio y cristal hiperveloz, sellando a la humanidad detrás de una barrera orbital letal y creando una prisión perfecta de nuestra propia invención. A casi 400.000 kilómetros de la masacre que se desarrollaba en la órbita baja terrestre, suspendida en la fría y matemática elegía de una órbita de halo casi rectilínea NRHO alrededor de la Luna. La estación Lunar Gateway flotaba en una ignorancia temporal. En su interior, la tripulación internacional de 6 astronautas realizaba sus rigurosas rutinas de mantenimiento. Ajenos al hecho de que la era de la exploración espacial acababa de terminar de forma abrupta y violenta. En el implacable vacío del espacio profundo, el apocalipsis no se anuncia con un estruendo ensordecedor ni con llamaradas visibles a través de las gruesas ventanas de cuarzo del módulo de observación. Allí, el fin del mundo es un evento puramente de datos.
Todo comenzó como una anomalía estadística en la consola de la oficial de comunicaciones. La pérdida repentina y sin precedentes del enlace de telemetría de banda ancha con la constelación de retransmisión TDRS sobre el Océano Atlántico. Luego, en una cascada silenciosa y aterradora, las luces verdes del panel principal de enlace ascendente comenzaron a extinguirse una por una, parpadeando en un ámbar dubitativo antes de morir en un rojo definitivo. La comandante de la expedición flotó apresuradamente hacia el módulo de mando, ordenando un reinicio de emergencia de los transceptores principales de banda K, asumiendo que se trataba de una violenta tormenta solar o un fallo de software en los servidores de Houston. Pero mientras intentaban desesperadamente triangular un simple ping a través de la red del espacio profundo, los radares de navegación de la propia estación comenzaron a captar el eco de la tragedia. La pantalla táctica central, normalmente un mapa ordenado y predecible de trayectorias orbitales, se transformó en una tormenta caótica y vibrante de estática roja que envolvía el globo terráqueo como un enjambre de langostas. No era ruido cósmico de fondo, eran cientos de miles de firmas de radar individuales, diminutas pero letales, cruzándose en el ecuador y los polos a velocidades relativas de hasta 15 kilómetros por segundo. La Tierra había sido envuelta en una coraza impenetrable de metralla. Abajo, en la superficie del planeta, el colapso instantáneo de las redes GPS desincronizó las redes eléctricas continentales. La tripulación pudo observar el horror en tiempo real a través del telescopio óptico. El lado nocturno de la Tierra, siempre resplandeciente con la luz de la civilización, comenzó a apagarse sector por sector, sumiéndose en la oscuridad. Aunque estaban físicamente a salvo de los impactos, acunados por la pozo gravitatorio lunar, muy por encima de la zona de peligro, la Gateway se había transformado instantáneamente en la isla desierta más cara y letal de la historia. La tripulación comprendió, con una claridad astrodinámica escalofriante, la verdadera naturaleza de su condena. Las estrictas leyes de la física dictaban que cualquier viaje de regreso a casa requería sumergirse en la atmósfera terrestre para frenar mediante fricción térmica. Sin embargo, cruzar la órbita baja en esas condiciones equivalía a volar voluntariamente hacia el cañón de una escopeta hiperveloz. Cualquier cápsula de reentrada blindada sería perforada cientos de veces en milisegundos, despresurizándose violentamente mucho antes de que el plasma de la reentrada pudiera desintegrarlos. Del mismo modo, cualquier carguero de suministros automatizado que intentara ascender desde la superficie terrestre para llevarles agua, filtros de CO2 o comida, sería triturado antes de alcanzar la órbita de transferencia lunar. El silencio en el módulo de mando se volvió repentinamente denso, sofocante, ahogado únicamente por el zumbido constante e ignorante de los ventiladores de soporte vital. De un segundo a otro, la maravilla de la ingeniería que habitaban dejó de ser el orgulloso trampolín de la humanidad hacia Marte.
Sin la arteria vital de los cohetes de reabastecimiento, se había convertido en una prisión hermética, una tumba orbital exquisitamente diseñada donde la muerte llegaría inexorablemente a través del frío reloj biológico. Mientras que en la superficie de la Tierra, el colapso en cascada de la infraestructura orbital desataba un caos ensordecedor de apagones globales, accidentes aéreos y pánico financiero. A bordo de la Lunar Gateway, el terror poseía una textura completamente diferente. Era un miedo estéril, clínico y matemáticamente innegable. La estación, diseñada puramente como un puerto de tránsito de vanguardia y no como una biosfera autosuficiente a largo plazo, dependía de un delicado y constante cordón umbilical logístico con el espacio puerto de la Tierra. Ese cordón había sido decapitado. Sin la llegada trimestral de los cargueros pesados automatizados repletos de cartuchos de hidróxido de litio, tanques de nitrógeno presurizado y cajas de comida termoestabilizada, la tripulación se enfrentaba a la realidad más implacable del universo, las inflexibles leyes de la entropía. En las primeras 72 horas tras el incidente, el ingeniero jefe de Sistemas de Control Ambiental y Soporte Vital, SLSS, convocó a los 6 miembros de la expedición en el estrecho módulo de habitación. Flotando en el cilindro metálico, proyectó una fría hoja de cálculo en la pantalla central que contenía, en esencia, su sentencia de muerte. En el realismo implacable del espacio profundo no existen los milagros de la ciencia ficción. No hay cápsulas de estasis criogénica para pausar el metabolismo humano, ni replicadores de materia que conjuren alimento del vacío. Solo existe la inquebrantable termodinámica de un sistema cerrado. El ingeniero desglosó los números con una voz monótona que helaba la sangre. Un cuerpo humano adulto consume inevitablemente unos 800 gramos de oxígeno puro al día. Requiere al menos 2 litros de agua para mantener la función renal y exhala aproximadamente 1 kilogramo del letal dióxido de carbono. Multiplicada por 6, esta exigencia metabólica era un muro de hormigón matemático contra el que estaban a punto de estrellarse. Las contramedidas implementadas de inmediato fueron draconianas. Las raciones calóricas se redujeron tajantemente a la mitad, forzando a los astronautas a un estado de letargo calculado y pérdida de masa muscular constante. Pronto comenzaron a flotar como espectros demacrados a través de los corredores iluminados por luces LED. La temperatura ambiente del hábitat se redujo a unos gélidos 15 grados Celsius para disminuir la tasa metabólica basal y frenar la sudoración, obligándolos a vivir envueltos en múltiples capas de aislamiento térmico mientras sus dedos se entumecían sobre los teclados de control. El complejo sistema de recuperación de agua se llevó más allá de sus tolerancias de diseño, destilando y purificando la humedad de su propia respiración, el sudor evaporado e incluso la orina en un ciclo infinito y psicológicamente agotador. Sin embargo, el verdadero asesino silencioso no sería la inanición o la deshidratación, sino la química del aire. A pesar de los reactores Sabatier de la estación,
que luchaban frenéticamente por recuperar el oxígeno del CO2 exhalado, combinándolo con hidrógeno residual, el proceso químico jamás era 100% eficiente. Siempre había una pérdida fraccional inexorable. Los cartuchos químicos de respaldo para fregar el exceso de dióxido de carbono del aire reciclado tenían una vida útil estrictamente finita. A medida que los meses se arrastraban con una lentitud torturosa, los monitores ambientales comenzaron a registrar un aumento gradual, fraccional, pero absolutamente imparable en las partes por millón de CO2. Los dolores de cabeza se volvieron crónicos, la agudeza mental se nubló y una fatiga plomiza se instaló en sus huesos. Tras exprimir cada mililitro de eficiencia y ciencia de sus máquinas y sacrificar su propia fisiología hasta el límite, el veredicto final quedó establecido. Contaban con exactamente 14 meses antes de sucumbir uno a una hipoxia silenciosa en la oscuridad. Negándose a aceptar una muerte lenta y asfixiante, flotando en la oscuridad polar de su exilio, los astrofísicos y el comandante de la misión se volcaron en un plan que rozaba la locura clínica. Su única y precaria vía de escape no era una vanguardista nave interplanetaria, sino el vehículo de retorno de emergencia de la estación, una cápsula balística de diseño anticuado y utilitario, construida con una filosofía de fuerza bruta y fuertemente blindada con gruesas capas de ablación fenólica. Era un cilindro claustrofóbico concebido para resistir el infierno de plasma atmosférico, pero no el impacto directo de metralla a velocidades cósmicas. Además, la nave contaba únicamente con propulsores químicos de hidracina de empuje fijo. No habría margen para la improvisación ni para pilotajes heroicos manuales. En la gélida e inflexible realidad de la mecánica orbital, la supervivencia dependía absoluta y exclusivamente de ecuaciones precalculadas. El desafío técnico era abrumador, un rompecabezas de mecánica celeste sin precedentes. Debían trazar una trayectoria de transferencia desde su órbita lunar hasta la Tierra, apuntando a un enjambre caótico de escombros letales. Utilizando los telescopios y el radar de apertura sintética de la Gateway, la tripulación dedicó meses de trabajo febril, luchando contra la fatiga crónica y la hipoxia, para mapear el síndrome de Kessler. Alimentaron los servidores de la estación con terabytes de telemetría, modelando las perturbaciones gravitacionales de más de 80 millones de fragmentos hiperveloces que bloqueaban el camino a casa. El objetivo era hallar una anomalía estadística, una ventana microscópica, un túnel geométrico efímero a través de la tormenta de aluminio que existiría durante apenas unas décimas de segundo. En el vacío, no puedes frenar bruscamente ni esquivar obstáculos de manera visual. Debes comprometerte con una trayectoria dictada por la inercia. Los ingenieros programaron secuencias de encendido de los motores con un margen de error medido en milisegundos. Un exceso en el presupuesto de Delta Epe, cambio de velocidad de tan solo 1 metro por segundo, los incrustaría contra los restos de un satélite a Mach 22. Un ángulo de entrada erróneo, por una fracción de grado,
los haría rebotar contra la atmósfera superior o desintegrarse por una fricción excesiva. Tras miles de simulaciones catastróficas, la computadora finalmente escupió un vector de aproximación viable. Era una solución casi suicida, un hilo de aguja matemático que exigiría agotar hasta la última gota de propelente, pero era la única ecuación de todo el sistema solar cuyo resultado no era una muerte segura. 14 agónicos meses después del incidente, el espectro de la asfixia dejó de ser una amenaza matemática para convertirse en una cruda realidad física. La Lunar Gateway estaba prácticamente muerta. Sus baterías principales agonizaban y el aire, espeso por la letal acumulación de dióxido de carbono, sabía a metal oxidado y desesperación. Tosiendo y con la visión periférica oscurecida por la hipoxia severa, los 6 astronautas se embutieron en los pesados trajes de presión y se ataron a los estrechos asientos de la cápsula de reentrada. Con un sordo chasquido mecánico que reverberó en sus cascos, los pernos explosivos detonaron, separándolos para siempre de su gélida tumba orbital y lanzándolos al abismo. El descenso fue un ejercicio de terror psicológico absoluto. En la implacable realidad del espacio, no existen los escudos deflectores ni las maniobras evasivas heroicas con comandos manuales. Atrapados en sus asientos bajo la aplastante aceleración de los propulsores de hidracina, solo podían mirar los implacables cronómetros digitales mientras la computadora ejecutaba la secuencia de encendido precalculada con una precisión de milisegundos. Se dirigían a ciegas hacia el huracán de metralla. Al cruzar la altitud crítica de la órbita baja, el infierno se desató. No podían ver los millones de fragmentos viajando a Mach 22, pero los sintieron. La cápsula comenzó a temblar con una violencia estructural aterradora. Un granizo invisible y ensordecedor de microimpactos acribilló el escudo de ablación fenólica, sonando como si estuvieran dentro de una nampana ametrallada. Las vibraciones amenazaban con destrozarles los huesos mientras rezaban a las inquebrantables leyes de la astrodinámica. Justo cuando los sensores de integridad estructural rozaban el fallo catastrófico, el agudo repiqueteo metálico fue reemplazado por el rugido profundo y envolvente del plasma atmosférico. Las matemáticas habían funcionado. Habían cruzado la tormenta de la muerte y, envueltos en fuego, finalmente regresaban a casa.